Buenas a todos, seguimos con el curso de base de datos. En esta oportunidad vamos a ver cómo crear nuestra primera base de datos y una tabla. Entonces, para ello recuerden que en el video anterior vimos cómo instalar Workbench, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es cuando se nos abre el entorno es crear una nueva conexión. Si bien viene una conexión por defecto, sí, podemos hacer distintas conexiones. Para ello vamos al signito más que tenemos acá y nos pide que le pongamos su nombre. Vamos a ponerle conexión de prueba o base de datos. Sí, prueba, por ejemplo. Le doy un OK, entonces se creó mi primera conexión. Voy a hacer doble clic. Entonces se me va a abrir mi conexión en la cual voy a empezar a crear las bases de datos. Entonces, recuerden que las bases de datos es un lugar donde puedo almacenar algún tipo de información, ¿sí? Pero para ello tendría que empezar a diseñar. Y para eso nosotros utilizamos, ¿sí?, una herramienta que se llama el draw.io, sin el cual puedo diseñar las bases de datos en forma gráfica. Entonces, esto es algo muy común con lo que se van a cruzar, que es el modelo relacional, ¿sí? En este caso, por ahora tienen una sola tabla. Entonces, tengo que pensar primero cómo se va a llamar mi base de datos y qué tablas va a contener esa base de datos, para luego empezar a relacionarlos. Acá, repito, como es una primera tabla que van a crear, van a solamente una. Ahora, ¿cómo se interpretan estos dibujos? ¿Sí? El rectángulo lo que me indica es lo que sería la entidad y los círculos son las relaciones. ¿Sí? Podemos decir que el artículo va a ser mi tabla y lo que serían estos círculos serían como las columnas. Y tengo que pensar muy bien cómo voy a armar mi tabla porque va a depender de eso cómo va a ser mi base de datos, cómo se va a incrementar, cuándo voy a llenar un campo, cuándo voy a llenar una columna y si se van a empezar a relacionar entre ellas. Acá repito, tienen una sola tabla, podemos decir que es la tabla artículo, con las columnas código, nombre, fabricante y precio. Y luego podemos pasar a un dibujo un poquito más complejo, en el cual, fíjense que de este dibujo de rectángulos y círculos, tenemos ya un poquito más armada. También se van a cruzar con este tipo de dibujos que parece un poquito más formal, en el cual me dice que tengo una tabla que se llama artículos, tengo un atributo que es código, nombre, fabricante y precio. Ahora, fíjense, tanto en la tabla, sin el dibujo anterior y esta tablita, tienen, ¿sí?, marcado la palabra código acá en negrita y subrayado y acá con un PK. ¿Qué sería eso? Es la primary key o clave primaria, lo cual va a ser como un atributo único, el cual no se puede repetir, no se debería repetir, como es una regla de las tablas, porque dependiendo de esta voy a empezar a relacionarlas, ¿sí? Entonces, por ahora, repito, vamos a elegir como uno de los atributos que sea mi llave primaria o un primary key para luego empezar a relacionarlo más adelante. Entonces, volviendo, tengo mi base de datos que se llama informática, en el cual voy a tener una tabla que se llama artículos que tiene diferentes columnas. Entonces, para ello vamos a volver al Workbench y en el cual voy a crear mi base de datos. Para ello voy a la opción que dice esquemas, si tengo administración y esquemas, ¿sí? Hago botón derecho, pongo crear esquemas y mi base de datos se va a llamar informática. Informática. En el charset le dejo UTF-8 y español, ¿sí? Esto más que nada el tema del lenguaje. Cuando uso caracteres especiales y demás. Le doy OK. ¿Sí? Acá me muestra el lenguaje SQL cómo se podría crear la base de datos. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Por ahora vamos a hacer en forma gráfica. Apply. Le doy en Finish. Y ya tengo creada mi base de datos informática. Pero dijimos que tengo una base de datos y mis bases de datos se componen también de tablas, ¿sí?, o entidades con sus distintas características. Entonces, para ello, fíjense que la tabla está totalmente vacía. ¿Y cómo creo una tabla? De la siguiente manera. Voy a la opción que dice tablas, me posiciono ahí, botón derecho y crear tabla. Y me va a pedir que le ponga un nombre a mi tabla y luego empiece a llenar sus columnas o sus atributos. Entonces nos vamos a apoyar en el dibujo que tenía. Tengo una tabla que se llama artículo con 4 atributos, el cual es uno es una llave primaria o primary key. Bien, entonces vamos a volver al Workbench. Le pongo mi nombre de tabla, artículos, ¿sí? Y acá tengo la parte donde empiezo a llenar las columnas. En la primera columna vamos a poner el código, que va a ser mi PK o primary key. Y NN sería
not null, que quiere decir que esa columna no puede estar vacía. Entonces cuando voy a completarla, sí o sí tiene que estar rellena esa columna. Data type es el tipo de datos, porque recuerden, dentro de las tablas esos campos se van a llenar y voy a tener que elegir qué tipo de dato voy a elegir, si es de tipo de dato entero, si es de tipo de dato carácter, si es de tipo de dato fecha, si es de tipo de dato timestamp, date y demás. Entonces, en este caso, código vamos a dejarlo como tipo de dato entero. Luego tenemos otro tipo de datos. Si yo quiero agregar un campo más, hago clic abajo y, por ejemplo, tenía nombre. Tipo de dato varchar, como es un carácter, ¿sí? Lo voy a dejar. Y entre paréntesis, fíjense que me dice 45, esa es la cantidad de caracteres que yo puedo. Si me paso de eso, me tira un error y no me va a dejar completar. Luego tenía fabricante, también va a ser un tipo varchar. Y por último tenía precio. Y en este caso no voy a dejar con el tipo de dato varchar, ¿sí? Ni tampoco entero. En este caso, como los precios vienen con comillas decimales, voy a elegir un tipo de dato, a ver si está acá, un doble, el cual me va a permitir guardar datos con decimales. Entonces, volviendo, tenemos creada mi tabla de artículos con estos 4 atributos, de los cuales código es mi clave primaria, fíjense que me aparece como una llavecita, ¿sí? Y es not null, no nula. Y los demás, tipo de dato varchar, ¿sí? Nombre, fabricante y precio. Una vez que termine de armar esto, hago clic en aplicar. Doy OK. ¿Sí? También me aparece la forma de hacer mediante SQL. Doy a aplicar y finish. Y ya tengo creada, ¿sí? Mi tabla. Si yo despliego acá, me aparece la tabla de artículos con sus columnas, ¿sí? Código, nombre, fabricante y precio. ¿Bien? Si yo quiero eliminar columnas, perdón, si quiero eliminar las tablas o puedo crear tablas, lo puedo hacer en cualquier momento también. Botón derecho, crear tabla, creo una tabla, ¿sí? Y no voy a tener problemas. También lo que puedo hacer es eliminar las tablas, puedo eliminar las bases de datos, ¿sí? Pero tengo que tener cuidado cuándo voy a eliminar o cuándo no. Entonces, en este video recuerden, vieron cómo crear una tabla, vieron cómo crear una base de datos. Espero les haya gustado el video. Si le quedaron dudas, comenten, ¿sí? Y compartan el video. Muchas gracias.